contexto viene dado de muchas fuentes, empezando por nuestros propios prejuicios, nuestros propios conocimientos, los estímulos que tenemos alrededor, y esa combinación de factores puede llevar a creernos que algo es cierto o a confiar plenamente en algo que no necesariamente lo será todo el tiempo. De hecho, no hay verdades absolutas en la realidad, todo siempre tiene una arista más, un lado más que se puede investigar, que se puede conocer, que se puede descubrir, y nunca, prácticamente nunca tendremos la verdad completa acerca de un fenómeno o principalmente acerca de un fenómeno, entendido el fenómeno como todo aquel objeto o situación perceptible que existe en la realidad externa. Váyanse familiarizando con esa noción de la realidad que se percibe, aquello que es externo al yo interno, a la conciencia, porque en muchos casos las preguntas filosóficas van a girar en torno a ello. Hay un objeto que existe, pero ¿por qué existe? Porque lo percibo. ¿Y será que si la percepción no me estará jugando una treta, por ejemplo? ¿O será que realmente puedo confiar en que el fenómeno de verdad está allí? Y eso funciona para cualquier cosa que ustedes imaginen, desde un teléfono, por ejemplo, que ustedes pueden tocar o pueden ver, pero tampoco tienen plena certeza de que el objeto esté realmente allá afuera, hasta cualquier otro tipo de conocimiento ya bastante más profundo o bastante más científico. Pero en la vida cotidiana, esta noción de lo que percibimos, lo que creemos, la realidad que nos vamos conformando, también va a jugar un papel importante en cómo interactuamos con los demás. En lo que el resto de los compañeros que están por aquí terminan de ingresar, entonces vamos a ver el video. Lo que van a ver es un pequeño video, es el único video que van a ver a lo largo de todo el semestre acá en clase, pero es un video eh, ah, de una escritora nigeriana que se llama Chimamanda Ngozi Adichie, ¿no? Chimamanda Ngozi Adichie, quien es una de las grandes narradoras de la actualidad, pero más allá de eso, nos deja este pequeño video que es sumamente interesante con una charla que ella da acerca de algo que ella nombra la historia única. Yo le llamo representación unilateral de la realidad, pero ella le dice la historia única y es bastante más literario. Entonces, se los voy a colocar para que lo puedan ustedes ver y el audio porque, miren, si quieren, hagamos la prueba. Voy a ver si me permite. Voy a ver si me permite. Denme un segundo, que se me perdió esto acá. Voy a ver si me permite compartirles el audio del video como tal. No es seguro, como les digo, porque en general, ya en los últimos semestres, el paquete de Meet o el paquete de la suite de Google que la universidad adquiere ya no incluye la función de compartir audio, pero probemos. No lo he probado últimamente, pues no lo he probado ahora al inicio del semestre, entonces no lo sé. Solo en ustedes un segundo que la computadora me está fallando. Vamos a ver, les voy a dejar de compartir pantalla un momento, perdonen ustedes la, el inconveniente, pero no pasa nada. Al final estas son clases en vivo, entonces son cosas que pueden pasar. No, no es nada del otro mundo. Vamos de nuevo. Mm, Ok, vamos otra vez. Muy bien, estamos de vuelta. Aquí. Les voy a compartir la pantalla de nuevo. Voy a comenzar a correr el video y por favor, ustedes me cuentan si están escuchando el audio. Si no, yo hago el cambio. Vamos a ver, por partes. Primero compartimos pantalla para que la puedan ustedes ver.
Se los voy a colocar acá. Y por favor, como tienen ustedes, el audio no está bloqueado en este momento. Si no escuchan si no escuchan el video, simplemente me hablan. Abran su micrófono y me dicen. No se escucha, licenciado. Muchas gracias. Perfecto. Tal cual. Como les digo, a veces sucede que el audio ya no nos permite compartir al momento de presentar pantallas. Desgraciadamente, sí nos permitía hacerlo, pero ahora, al parecer, los permisos ya no permiten, ¿Y si le valga la redundancia, coloca ya no subtítulos permiten al video? el compartir el audio. Lo que voy a hacer entonces es que les voy a regresar acá, se los voy a correr aquí en la pantalla para que lo puedan ver, pero lo estoy yo reproduciendo aquí en casa por aparte para que puedan ustedes escuchar también el audio. Vamos pues. También podría Este habilitarle video es un poco largo, los dura subtítulos. 15 minutos o un poquito más, así que por favor, atentas, atentos y al final nos tomamos un minuto para poder comentarlo. Ahí vamos entonces. Cuento historias y me gustaría contarles algunas historias personales sobre lo que llamo el peligro de una sola historia. Crecí en un campus universitario al este de Nigeria. Mi madre dice que comencé a leer a los 2 años. Creo que más bien fue a los 4 años, a decir verdad. Fui una lectora precoz y lo que leía eran libros infantiles ingleses y estadounidenses. También fui una escritora precoz. Cuando comencé a escribir a los 7 años, cuentos a lápiz con ilustraciones de crayón que mi pobre madre tenía que leer. Escribí el mismo tipo de historias que leía. Todos mis personajes eran blancos y de ojos azules, que jugaban en la nieve, comían manzanas, hablaban mucho del clima. Qué lindo era cuando el sol había salido. Eso a pesar de que vivía en Nigeria y nunca había salido de Nigeria. No teníamos nieve, comíamos mango y nunca hablábamos sobre el clima porque no era necesario. Mis personajes bebían cerveza de jengibre porque los personajes de los libros que leía bebían cerveza de jengibre. No importaba que yo no supiera qué era. Muchos años después, sentí un gran deseo de probar la cerveza de jengibre, pero esa es otra historia. Creo que esto demuestra cuán vulnerables e influenciables somos ante una historia, especialmente en nuestra infancia. Porque yo solo leía libros donde los personajes eran extranjeros. Estaba convencida de que los libros, por naturaleza, debían tener extranjeros y narrar cosas con las que yo no podía identificarme. Todo cambió cuando descubrí los libros africanos. No había muchos disponibles y no eran fáciles de encontrar como los libros extranjeros. Gracias a autores como Chinua Achebe y Kamara Lai, mi percepción mental de la literatura cambió. Me di cuenta de que personas como yo, niñas con piel color chocolate, cuyo cabello rizado no se podía atar en colas de caballo, también podían existir en la literatura. Comencé a escribir sobre cosas que reconocía. Yo amaba los libros ingleses y estadounidenses que leí. Avivaron mi imaginación y me abrieron nuevos mundos. Pero la consecuencia involuntaria fue que no sabía que personas como yo podían existir en la literatura. Mi descubrimiento de los escritores africanos me salvaron de conocer una sola historia sobre qué son los libros. Mi familia es nigeriana convencional de clase media. Mi padre fue profesor, mi madre fue administradora y teníamos, como era de costumbre, personal doméstico de pueblos cercanos. Cuando cumplí 8 años, un nuevo criado vino a su casa. Su nombre era Fide. Lo único que mi madre nos contaba de él era que su familia era muy pobre. Mi madre enviaba batatas y arroz y nuestra ropa vieja a su familia.
Cuando no me acababa mi cena, mi madre decía, come, ¿no sabes que la familia de Fide no tiene nada? Yo sentía gran lástima por la familia de Fide. Un sábado fuimos a visitarlo a su pueblo. Su madre nos mostró una bella cesta de rafia teñida hecha por su hermano. Estaba sorprendida, pues no creía que alguien de su familia pudiera hacer algo. Lo único que sabía es que eran muy pobres y era imposible verlos como algo más que pobres. Su pobreza era mi única historia sobre ellos. Años después pensé sobre eso cuando dejé Nigeria para ir a la universidad en Estados Unidos. Tenía 19 años. Había impactado a mi compañera de cuarto estadounidense. Preguntó dónde había aprendido a hablar inglés también y estaba confundida cuando le dije que en Nigeria el idioma oficial resultaba ser el inglés. Me preguntó si podría escuchar mi música tribal y se mostró, por tanto, muy decepcionada cuando le mostré mi cinta de Mariah Carey. Ella pensaba que yo no sabía usar una estufa. Me impresionó que ella sintiera lástima por mí incluso antes de conocerme. Su posición por omisión ante mí, como africana, se reducía a una lástima condescendiente. Mi compañera conocía una sola historia de África, una historia de catástrofe. En esta única historia no era posible que los africanos se parecieran a ella de ninguna forma. No había posibilidad de sentimientos más complejos que lástima. No había posibilidad de una conexión como iguales. Debo decir que antes de ir a Estados Unidos yo no me identificaba como africana. Pero allá, cuando mencionaban a África, me hacían preguntas. No importaba que yo no supiera nada sobre países como Namibia. Sin embargo, llegué a abrazar esta nueva identidad y ahora pienso en mí misma como africana. Aunque aún me molesta cuando se refieren a África como un país. Un ejemplo reciente fue mi maravilloso vuelo desde Lagos hace 2 días, donde hicieron un anuncio durante el vuelo de Virgin sobre trabajos de caridad en India, África y otros países. Así que después de vivir unos años en Estados Unidos como africana, comencé a entender la reacción de mi compañera. Si yo no hubiera crecido en Nigeria y si mi impresión de África procediera de las imágenes populares, también creería que África es un lugar de hermosos paisajes y animales y gente incomprensible que libran guerras sin sentido y mueren de pobreza y sida, incapaces de hablar por sí mismos, esperando ser salvados por un extranjero blanco y gentil. Yo veía a los africanos de la misma forma en que como niña vi la familia de Fide. Creo que esa historia única de África procede de la literatura occidental. Esta es una cita tomada de los escritos de un comerciante londinense, John Locke, que zarpó hacia África Occidental en 1561 y escribió un fascinante relato sobre su viaje. Después de referirse a los africanos negros como bestias. Ojo con John Locke y lo que va a decir ella en este momento, porque entre otras cosas, Locke, además de ser comerciante, explorador, también era filósofo y es uno de los grandes impulsores de una corriente en la cual se basa la ciencia moderna, que es el empirismo, pero por más filósofo que sea, y ya lo vamos a ver en su momento, el occidentalismo está siempre presente y es transversal a muchas ideas preconcebidas que tenemos en la sociedad. Vamos a ver, solo dígame por favor, porque no los estoy viendo. ¿Estamos bien con el audio? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Todo bien, Muy licenciado, bien. gracias. Continuamos con el video entonces. Aprovechando, perdón, el licenciado, es que hay algunos compañeros que necesitan ingresar, disculpe. Bueno, sí, hagámoslo de una vez. Aprovechemos. Vamos a ver, vuelvo con ustedes. Sí, por aquí los estoy viendo. Muy bien, estamos. Volvemos entonces y ya regreso yo con ustedes en un momento. Sin casas, escribió. Tampoco tienen cabezas. Tienen la boca y los ojos en sus pechos. Me río cada vez que leo esto y hay que admirar la imaginación de John Locke. Pero lo importante es que representa el comienzo de una tradición de historias sobre africanos en Occidente.
donde el África subsahariana es un lugar de negativos, de diferencia, de oscuridad, de personas que, como dijo el gran poeta Rudyard Kipling, son mitad demonios, mitad niños. Comencé a entender a mi compañera estadounidense que durante su vida debió ver y escuchar diferentes versiones de esta única historia, al igual que un profesor que dijo que mi novela no era auténticamente africana. Yo reconocía que había varios defectos en la novela, que había fallado en algunas partes, pero no imaginaba que había fracasado en lograr algo llamado autenticidad africana. De hecho, yo no sabía qué era la autenticidad africana. El profesor dijo que mis personajes se parecían demasiado a él, un hombre educado de clase media. Mis personajes conducían vehículos, no morían de hambre. Entonces, no eran auténticamente africanos. Debo añadir que yo también soy cómplice de esta cuestión de la historia única. Hace unos años viajé de Estados Unidos a México. El clima político en Estados Unidos entonces era tenso. Habían debates sobre la inmigración y, como suele ocurrir en Estados Unidos, la inmigración se convirtió en sinónimo de mexicanos. Había un sinfín de historias de mexicanos, como gente que saqueaba el sistema de salud escabulléndose por la frontera, que eran arrestados en la frontera y cosas así. Recuerdo una caminata en mi primer día en Guadalajara, mirando a la gente ir al trabajo, amasando tortillas en el mercado, fumando, riendo. Recuerdo que primero me sentí un poco sorprendida y luego me embargó la vergüenza. Me di cuenta que había estado tan inmersa en la cobertura mediática sobre los mexicanos que se habían convertido en una sola cosa, el inmigrante abyecto. Había creído en la historia única sobre los mexicanos y no podía estar más avergonzada de mí. Es así como creamos la única historia. Mostramos a un pueblo como una cosa, una sola cosa, una y otra vez, hasta que se convierte en eso. Es imposible hablar sobre la única historia sin hablar del poder. Hay una palabra del idioma Igbo que recuerdo cada vez que pienso en las estructuras de poder en el mundo y en Cali. Es un sustantivo cuya tradición es ser más grande que el otro. Al igual que nuestros económicos y políticos, las historias también se definen por el principio de Encali. Como se narran, quién las cuenta cuando se narran, cuántas historias son contadas, en verdad depende del poder. El poder es la capacidad, no solo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa historia sea definitiva. El poeta palestino Morit Barghouti escribió que si se pretende despojar a un pueblo, la forma más simple es contar su historia y comenzar con en segundo lugar. Si comenzamos la historia con las flechas de los pueblos nativos americanos y no con la llegada de los ingleses, tendremos una historia totalmente diferente. Si comenzamos la historia con el fracaso del Estado africano y no con la creación colonial del Estado africano, tendremos una historia completamente diferente. Hace poco di una conferencia en una universidad donde un estudiante me dijo que era una lástima que los hombres de Nigeria fueran abusadores como el personaje del padre en mi novela. Le dije que acababa de leer una novela llamada Psicópata Americano. Y era una verdadera lástima que los jóvenes estadounidenses fueran asesinos en serio. No. Obviamente estaba algo molesta cuando dije eso, pero jamás se me habría ocurrido que solo por haber leído una novela donde un personaje es un asesino en serie, de alguna forma él era una representación de todos los estadounidenses. Ahora, no es porque yo sea mejor persona que ese estudiante, sino que debido al poder económico y cultural de Estados Unidos, yo había escuchado muchas historias sobre Estados Unidos. Leí de Tyler Updike, Steinbeck y Hastings. Yo tenía una única historia de Estados Unidos. Hace años, cuando supe que esperaba que los escritores tuvieran infancias infelices para ser exitosos, comencé a pensar sobre cómo podría inventar cosas horribles que mis padres me habían hecho. Pero la verdad es que tuve una infancia muy feliz, llena de risas y amor, y en una familia muy unida.
Pero también tuve abuelos que murieron en campos de refugiados. Mi prima Jolie murió por falta de atención médica. Mi amiga Coloma murió en un accidente de avión porque los camiones de bomberos no tenían agua. Crecí bajo un régimen militar represivo que daba poco valor a la educación, por lo que mis padres a veces no recibían sus salarios. En mi infancia vi la jalea desaparecer del desayuno, luego la margarina, después el pan se hizo muy costoso, luego se racionó la leche, pero sobre todo un miedo político generalizado invadió nuestras vidas. Todas estas historias me hacen quien soy, pero si insistimos solo en lo negativo, sería simplificar mi experiencia y omitir muchas otras historias que me formaron. La historia única crea estereotipos y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Hacen de una sola historia la única historia. Es cierto que África es un continente lleno de catástrofes. Hay catástrofes inmensas como las violaciones en el Congo y las hay deprimentes, como el hecho de que hay 5.000 candidatos por cada vacante laboral en Nigeria. Pero hay otras historias que no son sobre catástrofes y es igualmente importante hablar sobre ellas. Siempre he pensado que es imposible compenetrarse con un lugar o una persona sin entender todas las historias de ese lugar o esa persona. La consecuencia de la historia única es que roba la dignidad de los pueblos, dificulta el reconocimiento de nuestra igualdad humana, enfatiza nuestras diferencias en vez de nuestras similitudes. ¿Qué hubiera sido si antes de mi viaje a México yo hubiese seguido los dos polos del debate sobre la inmigración, el de Estados Unidos y el de México? ¿Y si mi madre nos hubiera contado de que la familia de Fide era pobre y trabajadora? ¿Y si tuviéramos una cadena de TV africana que transmitiera diversas historias africanas en todo el mundo? Es lo que el escritor nigeriano Chinua Achebe llama un equilibrio de historias. ¿Y si mi compañera de cuarto conociera a mi editor nigeriano, Mutaba Kari, un hombre extraordinario que dejó su trabajo en un banco para ir tras sus sueños y fundar una editorial? Se decía comúnmente que los nigerianos no leen literatura. Él no estaba de acuerdo. Pensaba que las personas no podían leer. Leerían si la literatura estuviera disponible y fuese asequible. Después de que publicó mi primera novela, fue a una estación de TV en Lagos para una entrevista. Una mujer que trabajaba allí como mensajera me dijo: realmente me gustó mi novela, no me gustó el final. Ahora debes escribir una secuela y esto es lo que pasará. Siguió contándome sobre qué escribiría en la secuela. Yo no solo estaba encantada, sino conmovida. Estaba ante una mujer de las masas de nigerianos comunes que no se suponían eran lectores. No solo había leído el libro, sino que se había dañado de él y sentía que era justo contarme que debería escribir en la secuela. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi amiga Fumi Onda, la valiente conductora de un programa de TV en Lagos, determinada a contarnos las historias que quisiéramos olvidar, si mi compañera de cuarto conociera la cirugía del corazón hecha en un hospital de Lagos de la semana pasada, si conociera la música nigeriana contemporánea, gente talentosa cantando en inglés y pidgin y Igbo, Yoruba y yo, mezclando influencias desde Jay-Z a Fela, a Bob Marley hasta sus abuelos. Y si conociera a la abogada que recientemente fue a la corte en Nigeria para cuestionar una ridícula ley que requería que las mujeres tuvieran la aprobación de sus esposos para renovar sus pasaportes. Y si conociera a Nollywood, lleno de gente creativa, haciendo películas con grandes limitaciones técnicas. Estas películas son tan populares que son el mejor ejemplo de que los nigerianos consumen lo que producen. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi ambiciosa trenzadora de cabello, quien acaba de iniciar su negocio en extensiones capilares, o sobre el millón de nigerianos que comienzan negocios y a veces fracasan pero siguen teniendo ambiciones. Cada vez que regreso a casa, debo confrontar las causas de irritación usuales para los nigerianos. Nuestra fallida infraestructura, nuestro fallido gobierno. Pero me encuentro con la increíble resistencia de un pueblo que prospera a pesar de su gobierno y no por causa de su gobierno. Dirijo talleres de escritura en Lagos cada verano y es impresionante ver cuánta gente se inscribe, cuántos quieren escribir y contar historias.
Mi editor nigeriano y yo creamos un fondo sin fines de lucro llamado Fondo Farafina. Tenemos grandes sueños de construir bibliotecas, reformar las bibliotecas existentes y proveer de libros a las escuelas estatales que tienen sus bibliotecas vacías y de organizar muchos talleres de lectura y escritura para todos los que quieran contar nuestras muchas historias. Las historias importan. Muchas historias importan. Las historias se han usado para despojar y calumniar. Pero las historias también pueden dar poder y humanizar. Las historias pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden reparar esa dignidad rota. La escritora estadounidense Alice Walker escribió esto sobre su familia sureña que se había mudado al norte. Les dio un libro sobre la vida sureña que dejaron atrás. Estaban sentados leyendo el libro, escuchándome leer, y recuperamos una suerte de paraíso. Me gustaría terminar con este pensamiento. Cuando rechazamos la única historia, cuando nos damos cuenta de que nunca hay una sola historia sobre ningún lugar, recuperamos una suerte de paraíso. Gracias. Muy bien, vuelvo con ustedes. Vamos a ver, solo voy a cerrar esta ventana. Bueno, voy a pasar para acá. Cerramos aquí y voy a dejar de presentar de nuevo. Muy bien. Voy a pedirles, por favor, que tal vez alguno de ustedes puede abrir su micrófono. Se los agradecería. Cualquiera. Gracias. Ok. Muy bien. Me gustaría saber qué piensan ustedes acerca de lo que Chimamanda nos dice. Si repasamos de forma rápida qué fue lo que escuchamos, de todas maneras yo les voy a dejar, voy a dejarles por aquí, les voy a dejar por acá en el chat el enlace en YouTube por si quieren volver a ver el video con más despacio y ver bien a la autora y el entorno en el cual está. Pero, ¿qué nos dice Chimamanda acerca de este concepto de la historia única? Esencialmente es algo de lo cual ya platicamos en la sesión pasada. Si recuerdan, habíamos visto en su momento algunas, sobre todo esta noción de las imágenes, ¿no? De cómo el entretenimiento masivo, de cómo Hollywood, de cómo las series de televisión nos van pintando a veces ciertos escenarios que no necesariamente van a representar los escenarios reales, sino que responden a intereses particulares o a visiones particulares, tanto del mundo y también a procesos en los cuales se reafirma una de las grandes, uno de los grandes tópicos de la evolución humana en general. A lo largo de la historia, el ser humano se ha ido planteando, estableciendo, normalizando y además reafirmando la noción de la división entre seres iguales. Hemos siempre creído en un grupo al cual llamamos el nosotros y eso está en esencia limitado porque hay bordes naturales que lo representan los otros. El nosotros y los otros es uno de los grandes tópicos humanos desde siempre. Ok, entonces, cuando nos formamos esto que Chimamanda dice o ella llama las historias únicas, justamente estamos haciendo eso. Estamos reafirmando la noción de lo que nosotros somos, pero también creándonos esta visión de lo que creemos que los otros son. Ella habla desde su contexto y lo hace bastante claro, ¿no? Nos habla desde un contexto africano y nos dice, yo en realidad jamás me había asumido como africana hasta que fui a Estados Unidos a vivir y me di cuenta de que yo en Estados Unidos, en primer lugar, era un estereotipo y segundo, era un estereotipo erróneo. Me empecé a dar cuenta de esa, de ese bagaje cultural que represento, ¿no? Y también hacía mucho énfasis ella en su alocución en cómo la veían estas otras personas. Contaba esta anécdota de su compañera de cuarto, ¿no? Que le pregunta cuál es tu música tribal favorita y ella en realidad no escuchaba ni música tribal ni nada por el estilo. Cabría entonces preguntarnos, ¿qué sabemos nosotros desde nuestro contexto de esos otros países también? ¿Qué sabemos nosotros acerca del otro? Pensamos en términos latinoamericanos porque son los más comunes, ¿no? Somos
un pueblo o un grupo social humano bastante cercano en muchos aspectos. Compartimos idioma, compartimos bagaje cultural también por el lado español y en algunas regiones, sobre todo, también compartimos herencias culturales prehispánicas, pero en general, más allá de Latinoamérica, no necesariamente tenemos por qué conocer a otras culturas y sí nos dejamos llevar muchas veces por lo que los grandes medios de comunicación o los grandes productores de historias en general, ya sea la política, el entretenimiento, la literatura, la música, no sé, han ido creando acerca de esas otras regiones. Nosotros pensamos en África y en primer lugar no hacemos esta distinción tan real, ¿no? De que existen dos Áfricas, el África subsahariana y el África sahariana, que África sahariana es toda esta región que está, que colinda con el Mediterráneo principalmente y está dominada por países musulmanes, ¿no? Marruecos, Egipto, Argelia y todos estos países que colindan con Europa principalmente, pero abajo del Sahara está todo esto que entendemos como el África subsahariana, que normalmente cuando pensamos en esta región pensamos en selva, ¿no? Pensamos en selva, pensamos en conflictos sociales, que pues sí están allí, no podemos negarlo, pero son regiones que tienen mucho más. Si ustedes ven una imagen, por ejemplo, de Lagos, que es la ciudad de la cual viene Chimamanda, pues es una ciudad latinoamericana como cualquier otra, y es un pueblo tan latinoamericano como cualquier otro, con población muy pobre, por supuesto, pero también una gran porción de clase media y con, bueno, sin mayores diferencias. Y si nos ponemos a pensar en otras regiones del mundo, veremos justamente lo mismo. ¿Quiénes son al final los únicos que se resisten a pensar en el mundo como algo realmente global? Muchas veces siempre son las regiones que dominan, sobre todo, que dominan las distintas narrativas. Entonces, pregunto yo para ustedes, exactamente cuántas historias únicas nos hemos consumido a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra vida. Si alguien tiene algún comentario, si alguien quiere más o menos contarnos qué fue lo que vio a partir del video, para eso tienen la caja del chat acá, por favor. Si alguien quiere comentar algo, yo lo leo acá y lo discutimos un poco, pero esencialmente la pregunta es esa. ¿Cuántas veces hemos reafirmado la noción del yo o del nosotros en detrimento del conocimiento del otro? Principalmente eso. ¿Y cuántas veces también esos otros han generado estereotipos acerca de nosotros? Pero más allá de esas relaciones humanas, pongámonos también a pensar, este concepto de la historia única no solo funciona para entender quiénes son las otras personas, cómo son los otros países, en realidad funciona a muchos niveles y en muchos escenarios. Lo veíamos en la clase anterior, ¿no? Veíamos a Zurbanipal agarrando el león. Eso es un relieve que estaba en el palacio de Zurbanipal en Nínive, cuando él se mandó a representar a sí mismo cazando leones. Si nos vamos al concepto de la historia única, ¿no? Imaginemos que somos un viajero egipcio del año 2700, del año 700 antes de Cristo, que es para donde eh, se hicieron estas piezas. Si somos un viajero egipcio que ve la imagen de Asurbanipal cazando un león, después regreso a Egipto y me preguntan, y bueno, ¿y cómo te fue? Y yo digo simplemente, bueno, pues es que de aquel lado, por donde están los grandes ríos, hay un rey muy poderoso que es capaz de cazar leones. Y no me cuestiono nada más. Y me quedo con esa idea. Pero esto fue un mensaje construido por el mismo rey para engrandecerse a sí mismo. ¿Cómo funciona entonces el concepto de la historia única en ámbitos como la política, por ejemplo? ¿Cómo se construye cada uno de los candidatos a sí mismo o cómo construye un candidato la versión que da a sus simpatizantes de otros candidatos, de otros movimientos, de otros escenarios también que tienen relación con el poder? Desgraciadamente nosotros como individuos estamos en medio de esta especie de fuego cruzado de versiones disonantes, versiones diferentes, versiones distantes que tratan siempre de imponernos una única verdad, aunque ahora sabemos que eso es imposible.
¿Cuál es la herramienta con la cual podemos hacer frente a esto? Por aquí Alan me dice criterio propio. Sí, tal cual. El primer objetivo de, o la primera, el primer opuesto, digámoslo así, de la historia única, de este concepto, de las versiones unilaterales, de la manipulación y demás, es justamente el pensamiento crítico. Por aquí nos dice Alan el criterio propio, sí, efectivamente. El, el pensamiento crítico es lo que nos permite poder hacer este filtro y poder conocer realmente algo más acertado acerca de un fenómeno. Pero eso no viene solamente porque no aparece por generación espontánea. El pensamiento crítico es un proceso que se desarrolla y es esta idea de siempre estar cuestionándolo todo y nunca creer absolutamente nada a ciencia cierta. Por aquí veo que alguien me dice la idea que teníamos de México, por ejemplo, de hombres con sombreros, de lugares con cactus. Sí es cierto, y tal cual aparecen en las series americanas. Si quieren, damos un minuto al final para hablar de eso, porque hay quizá 2 o 3 ejemplos interesantes. Vamos a ver qué más me ponen por acá. Sandra nos dice que en un juicio siempre es necesario escuchar las dos versiones. Por supuesto, y ustedes que están inmersos, que están inmersas en esta carrera, no pueden fallarle a la verdad. Sobre todo eso, no le pueden fallar a la verdad. Tienen que estar muy conscientes de que lo que están argumentando sea un argumento certero, que sea un argumento sobre todo con un balance de realidad y también un argumento muy bien sustentado, con pruebas, con hechos, con aquello que se puede comprobar y que se puede verificar. La tarea que ustedes tienen en este sentido es una tarea grande, porque en sus manos no solo está el poder establecer la verdad, sino también en sus manos en muchas ocasiones, si se dedican sobre todo a la rama penal, va a estar el destino de un individuo o de varios individuos. Y eso no es una responsabilidad menor, es una responsabilidad muy grande. Entonces, ¿qué clase de profesionales van a ser ustedes si al llegar a esos lugares, a esos ámbitos en los cuales tengan que demostrar culpabilidad o demostrar inocencia, se dejan llevar por esto que Chimamanda nos dice casi que en un nombre un poco anecdótico, la historia única, ¿no? Entiéndanlo así, que van a ser ustedes si al momento de llegar no tienen un argumento bien planteado, un argumento demostrable, sustentable, verificable. De eso se trata. ¿Funciona en la política? Sí. ¿Funciona en la publicidad? También, eh, no porque Messi les diga que una marca de papas fritas es buena, simplemente va a hacer. Tienen ustedes que entender o saber comprender que eso simplemente es publicidad y muchas veces trata de engañarnos. Lo mismo sucede en todos los ámbitos. Veamos qué más hay por acá. Las historias únicas, nos dice alguien más, enfatiza las diferencias más en las igualdades. Sí, pero es que las historias únicas también muchas veces, y esta noción del nosotros y los otros, también son declaraciones de intenciones y declaraciones de poder. Siempre debemos reafirmarnos que el nosotros es algo más poderoso que el otro o los otros para poder establecer también relaciones jerárquicas o relaciones de dominio. Ya vamos a hablar acerca de justamente esa noción de la jerarquía y de la artificialidad de la cultura, pero eso seguramente ya será en la siguiente clase. Vamos a ver, no creerlo todo, sí. Vamos a ver, Messi, la sociedad de consumo. Ese es otro punto filosófico importante. No creo que nos dé tiempo de tocarlo acá, pero sí, si alguno de ustedes se quisiera interesar en estos temas, hay varios libros acerca de sociedad de consumo, la posmodernidad, algo que se conoce como la modernidad líquida también, que nos habla acerca de todo este ritmo frenético en el cual el capital y el consumo se han unido para poder crear estas grandes granjas de información, de dinero, de distintos elementos o distintos productos, donde nosotros somos principalmente quienes hacemos el trabajo sucio. Ok, entonces, la versión o la visión de la historia única siempre nos habla de esto. Hay algo o hay alguien que nos coloca
algo que aparenta ser la realidad, pero no podemos estar seguros de ello. Tenemos siempre que tener mecanismos de defensa o mecanismos de análisis para poder establecer qué tanto ese fenómeno que se nos ha presentado ante nuestros sentidos es de fiar o no, o es realmente certero o no. Y para ello existe algo que conocemos como el pensamiento crítico, y es esa herramienta la que nos va a ayudar a poder quitarnos en muchas ocasiones ese velo y poder comprender realmente las situaciones, los contextos, las personas, los fenómenos que nos rodean. La idea es siempre tratar de encontrar el mayor grado de libertad individual que podamos tener, porque en muchos sentidos esa búsqueda de libertad también va a representar filosóficamente la búsqueda de aquello que vamos a entender como felicidad o el fin de la realidad individual. Ok, todavía nos quedan unos 10 minutos, todavía nos quedan unos 10 minutos, vamos a comenzar a ver la presentación que teníamos para hoy. Desgraciadamente, no, desgraciadamente no, porque en realidad siempre me ha parecido que la locución de Chimamanda en este sentido siempre es valiosa, entonces no renuncio a ella a lo largo de los distintos años, porque nos abre un poquito los ojos, sobre todo al principio de este curso. Se los voy a dejar acá de todas maneras en link. Vamos a ver. Vamos a la presentación. Voy a ver si la tengo por aquí. Es que, miren, algo le pasó a mi computadora, no sé qué, y normalmente para poder manejar mejor la sesión uso una segunda pantalla, pero se me acaba de quedar en negro una, ya no puedo, y ahí está justamente la presentación y no la puedo mover, no sé qué sucedió. Seguramente, déjeme ver, voy a desconectar acá. Vamos a ver si aquí. Ok, sí los tengo por acá, ya tengo la presentación, muy bien. Vamos a ver, les voy a compartir pantalla y vamos a ver si ya pueden ustedes verla. Veamos. Ok, creo que sí. Sí, perfecto. Tomémonos unos minutos, sobre todo, para poder reflexionar acerca de esto. Como estoy compartiendo la pantalla y ya solo tengo una pantalla, no tengo dos, entonces no puedo ver lo que ustedes me están escribiendo, pero se los voy a comentar rápidamente y en unos 5 minutos vuelvo para cerrar ya la sesión. No nos va a dar tiempo de ver toda la presentación hoy, de abarcar todo el contenido, pero está bien, no pasa nada. Al menos dejemos encaminado este tema, o dejemos encaminada esta plática. Lo principal, siempre que a lo largo de la historia, el pensamiento humano, el pensamiento complejo del ser humano, ha tendido a creerse sus propias mentiras, sí en muchos casos, pero también a elucubrarse muchas suposiciones que termina aceptando como verdaderas. Y en muchas ocasiones, sus relaciones de poder principalmente y sus relaciones con el entorno se basan en la creencia a ciencia cierta de estas suposiciones. Y una de las principales cosas o uno de los principales postulados que nos hemos creído a lo largo de la historia es que como especie somos únicos. Y eso nos lleva a preguntarnos realmente, ¿somos únicos como especie? ¿Es el ser humano una especie tan especial o tan diferente como se lo ha planteado siempre, como le ha gustado creerlo siempre? Para dar respuesta a esta pregunta, eh, la respuesta rápida es no, pero a medias, más o menos, porque evidentemente somos una especie que ha sabido no solo conocer su entorno, entenderlo y modificarlo, pero tan especiales como nos creemos, tal vez no tanto, y tan únicos como nos hemos creído a lo largo de la historia, también tal vez no tanto. Y esto, para poder responderlo un poco más amplio, nos va a hacer viajar un poco hacia los orígenes mismos de la humanidad para poder entender cómo es que el pensamiento y esta forma en la cual el yo interior ha ido tomando conciencia para relacionarse con sus semejantes y poder transformar su realidad, ha ido evolucionando también a lo largo
a lo largo de la historia. Algunos datos importantes que tenemos que tener en cuenta para hablar de esto. Primero recuerden, por favor, recuerden sus clases de comunicación para quienes estuvieron conmigo y para quienes no, estos 2, 3 puntos les van a ayudar a recordar. El ser humano tiene una gran ventaja respecto de las demás especies que habitan el planeta y es su alta capacidad de comunicación. La comunicación compleja humana es importante, sí lo es, mas no es única tampoco. Hay varios ejemplos de comunicación animal que son no solo importantes, sino también en muchas ocasiones son sorprendentes. Por ahí les colocaba yo a sus compañeros el semestre pasado una grabación de cómo un delfín es capaz de repetir algunas palabras, por ejemplo, y eso es algo en principio bastante perturbador porque no solemos imaginar que un animal acuático sea capaz de hablar como habla un ser humano. Ok, pero lo importante acerca de esto es entender que la capacidad comunicativa del ser humano es en gran medida lo que le ha permitido evolucionar de la manera en la cual lo ha hecho. Los seres humanos modernos, o sea, nuestros ancestros directos, tienen más o menos 1 millón de años hablando como nosotros nos comunicamos hoy, porque los aparatos fonadores son exactamente los mismos y la capacidad cognitiva también pareciera, si no ser la misma, por supuesto que no, a la actual, al menos sí muy parecida como para poder emitir sonidos tan complejos como los que forman el idioma con el que ahora hablamos. Eso sí, no somos los únicos en hacer eso. Como les digo, ya los delfines lo hacen, los loros lo hacen también y también otras especies de grandes primates son capaces de comunicarse en otros idiomas. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que hace especial en principio al idioma humano? ¿Qué es lo que hace especial al idioma que nosotros utilizamos? Esto no lo mencioné en comunicación, pero es importante. No es nada a lo cual le tengan que poner mucha atención como tal, pero sí al menos para que lo tengan como referente. En los años 60, más o menos, un investigador de nombre Charles Hockett diseñó algo que se conocen como las 16 universalidades del lenguaje. Él decía, un idioma, para que sea realmente un idioma, debe cumplir por lo menos con 16 postulados únicos que lo diferencian de cualquier otro idioma o de cualquier otro intento de comunicación en el reino animal. Solo los idiomas humanos son capaces de condensar estas 16, generalidades. 50 años después, la mayoría de los postulados de Hockett han sido superados y ha sido la misma naturaleza la que ha rebatido sus ideas. Hockett decía, por ejemplo, un idioma, para que sea un idioma y para que sea un idioma complejo, reflejo de un pensamiento complejo, debe poder comunicar distancia, ¿no? Solo el ser humano, decía Hockett, se puede comunicar en términos de, oye, aquel objeto está a tantos metros de donde estamos ahora. La comunicación de la distancia, entonces, es esencial. La naturaleza le dijo lo contrario. Ahora sabemos, por ejemplo, que las abejas tienen la capacidad de comunicar distancia. Una abeja que encuentra una fuente de comida puede regresar a su colmena y decirle exactamente a sus compañeras cuánta distancia hay entre la colmena y el lugar, además de darles la dirección de hacia dónde tienen que ir y durante cuánto tiempo tienen que volar. Ok. Interesante. Veamos otro ejemplo. También decía Hockett, ¿no? Un idioma, para que sea representativo de pensamiento complejo, debe ser capaz de mentir. Dicho en otras palabras, un idioma debe ser capaz de transmitir algo que no es verdad. La persona o el individuo o la entidad que se comunica en ese idioma debe ser capaz de reconocer o diferenciar aquello que es cierto de lo que no. Y eso solo lo hace el ser humano. También la naturaleza nos dijo lo contrario. Cuando se enseñó a utilizar lenguajes de señas a los grandes primates, sobre todo algunos gorilas, estos también mentían. Y eso también nos hace pensar entonces en cuál es la capacidad cognitiva de otros animales.
Quizá uno de los puntos más interesantes en esta línea, y donde Hockett todavía tiene razón, es en esto. Decía Hockett, un idioma debe ser capaz de comunicar algo más que el aquí y el ahora. Piensen bien en esto. Cuando nos comunicamos, hablamos como seres humanos en función del presente, pero también somos capaces de tener comunicaciones acerca del pasado y somos capaces de locubrar acerca del futuro. Cuando ustedes van con su gato en casa, o con su perro en casa, o con su loro, o con su, qué sé yo, seguramente este podrá comunicarles algunas cosas como tengo hambre en este momento, o tengo sueño en este momento, o quiero salir en este momento. Difícilmente, su gato va a poder decirles, oye, qué bien te veías hace un mes, por ejemplo, o cómo has cambiado de un mes para acá. Eso todavía no. No tenemos evidencia de que los animales sean capaces de comunicarse en función del pasado y mucho menos en función del futuro. Todavía no lo sabemos. Ojo, porque un estudio bastante reciente, de hace tal vez un año o año y medio, descubría algo interesante acerca de los delfines. Que los delfines podían imitar idiomas humanos, pues ya lo sabíamos. Como les digo, ya les mostré yo en alguna ocasión al delfín que decía 1, 2, 3 o que decía hola. Ok. Pero ese no es su sistema de comunicación principal. Al contrario, el delfín se comunica por ecolocalización, que es básicamente un órgano que funciona como un sonar en su parte frontal. Emite ondas y estas ondas mapean el entorno y vienen de vuelta y así saben dónde están, hacia dónde ir o qué sé yo. Pues este estudio ha registrado que no solo son capaces los delfines de enviar información y recibirla de vuelta, son capaces de retenerla, ojo, pero lo verdaderamente revolucionario en este caso es que se ha descubierto que el delfín es capaz de enviar señales con su aparato de colocalización con la forma correcta de espacios que no son lo que tiene enfrente. Esencialmente es capaz de ver, por ejemplo, que aquí al frente hay un teléfono, registrarlo y después enviar las señales con esta forma en otra dirección, seguramente en la dirección de otro delfín que las recibirá. Queda por ver si esas imágenes son inmediatas, como decir, yo veo el teléfono y se lo envío inmediatamente a alguien más, o si son imágenes producto de la memoria. Si fueran imágenes producto de la memoria, por decir en caso, oye, mira tal pez globo que vimos hace una semana, eso es un cambio total en el entendimiento que tenemos hoy acerca de la conciencia animal y del pensamiento de otras especies. Pero todavía no es algo que esté ni probado ni estudiado, es algo que está en desarrollo. Pero las claves están allí y la puerta es enorme. Eso nos obligaría a repensar realmente qué somos y repensar si somos realmente tan únicos y tan especiales, que la respuesta corta es no lo somos. Sabemos, por ejemplo, que hay animales que se reconocen. Los gorilas, los delfines, los elefantes pueden ver su propia imagen y saber que son ellos e interactuar con ellos mismos en un espejo. Entonces, el lenguaje sí efectivamente ha sido el gran motor del pensamiento complejo humano, pero el lenguaje tampoco es el único cambio real, sino es también un producto de un proceso evolutivo en la historia de cómo pensamos y cómo afrontamos el mundo. Sobre esta idea, entonces, abordamos el próximo viernes a lo largo de la clase. Por ahora, vamos a ver. Sí, por ahora son las 7:59. Por ahí nos quedamos entonces con la sesión de hoy. Gracias por su paciencia. Yo las veo el próximo viernes. Ojo con esto, por favor. Lo que vamos a ver a lo largo de las siguientes 2 clases o poco más no está en el libro de texto. Entonces, mucho ojo con tomar notas, con tratar de comprender bien la información. Entonces, ánimo por ahí. Siempre mucho ojo a las sesiones sincrónicas porque lo que estamos por ver no está en el libro. Cuando lleguemos a un contenido que sí está en el libro, entonces yo les digo, ahora estamos en el capítulo 1, tal, pero por el momento no. Muy bien, que estén bien. Hasta luego. Nos vemos el viernes
Si me dan medio minuto, les coloco aquí de nuevo el link. Vamos a ver. ¿Por dónde estará? Un momento, ya voy. Acá está. Ok, también. Si tienen interés en adquirir el libro, aquí tengo ya una copia. Es mi copia del año pasado, de hecho. Como les decía en su primera sesión de clase, no tengo la copia de este año porque no me ha llegado, pero es la misma. Se llama Introducción a la Filosofía, tiene fondo azul, tiene un gran tecolote de la antigua en la portada. La edición esta es... miren, esta es la edición. Yo tengo la edición 2021. Entonces pueden usar la edición 2021, pueden usar la edición 2022 o pueden usar la edición 2023. Por aquí Noé me pide que nos quedemos un momento, perfecto, y alguien más me había pedido también que le diera un segundo. Era Mauricio. Ok. Entonces, por favor, si no, nada, está bien. Sí, ya se pueden retirar. Para los demás solo me voy a quedar con ellos.